Bueno, gente, arrancamos con el segundo encuentro del seminario. En el día de hoy vamos a ver a dos autores que ya habrán podido ver la bibliografía, Diaman y Curi. Antes de comenzar, queríamos hacer algunos avisos parroquiales sobre el seminario. Eh, Uno de ellos vinculado a una cuestión institucional que tiene que ver con que, bueno, nosotros somos un grupo de estudio de la facultad, hacemos esto ad honorem, por vocación. Y bueno, a partir de hace un tiempo, la facultad tomó una decisión que es empezar a cobrar por el uso de los equipos, por lo cual nosotros para poder dictar este seminario tuvimos que primero abonar y después comenzar a tener la autorización para poder hacer el seminario. Desde nuestra perspectiva no es una buena política, en el sentido de que somos un grupo de estudio de la facultad, somos docentes de la facultad, somos estudiantes de la facultad. Estamos en el mismo contexto de crisis y ajuste que todo el mundo, por lo cual un grupo de estudios sin financiamiento, un grupo de estudios sin recursos, cobrarnos dinero para poder usar los equipos que ya están disponibles y son parte del patrimonio de la facultad, nos parece algo desacertado. Así que bueno, primero ponerlos un poco en contexto y contarles un poco esta situación, hacerlos parte y tampoco no quedarnos nosotros callados con esta situación en el sentido de que recaiga solo sobre nosotros, sino bueno, por lo menos socializar la situación en la que estamos. Otro aviso parroquial es que los asistentes de este seminario pueden pedir certificado por la asistencia del curso. Hay una encuesta que va a estar circulando que le pedimos que la completen para poder cerrar el curso y también emitir el certificado. En la encuesta también nos interesa que ustedes nos comenten, bueno, qué les pareció el curso, en sus contenidos, en su metodología, y que ahí, bueno, también pueden proponer si les gustaría tratar otro tipo de autores, tratar otro tipo de metodología de abordaje de los autores, lo que a ustedes les parezca, digamos, para que nosotros tener una devolución de ustedes sincera y podamos seguir revisando la manera con la que venimos trabajando. Nuestra idea de partida de hacer este tipo de seminarios fue, bueno, primero invitar a un profesor reconocido dentro de nuestra facultad, abordar autores, que es algo que en la carrera de economía se hacía, más bien trabajamos con manuales y autores de segundo o tercer mano, entonces la idea también es tener una temporalidad, creo que entra tu micrófono, una temporalidad. A ver ahí cómo. Bueno, nosotros seguimos escuchando. Parece que capaz si sacamos el micrófono acá. Yo ya abandoné. Acá está, seguí. Ahí está. Bueno, decía, poder acceder a autores con una lectura más detenida, darle otro tiempo que no sea el del estudio de la facultad, que a veces es una lectura más instrumental. Uno estudia en función de un objetivo preestablecido, que es rendir un examen, que se estudia cuál es el formato del examen, uno estudia de esa manera. Y en esto, bueno, abrir una serie de problemáticas ya pensando en la profesión, pensando en los problemas públicos, pensando en la trama de la economía, la política, la sociedad argentina y bueno, ese es un poco el espíritu de esto. Así que lo que quieran decir pueden volcarlo en esa encuesta y después le vamos a enviar el certificado de asistencia al seminario. Sin más, lo dejo al profesor. Ajá. Bueno, voy a estar acá medio cerca para que el micrófono tome. Bueno, la idea entonces era hablar un poquito de Diaman y Curia y, y más que nada de la cuestión tipo de cambio real alto, ¿no? O por lo menos derivar en eso. No hacer tanta historia sobre estructura productiva desequilibrada, que además ya lo conocen. Bueno, el tipo de cambio real alto también lo conocen. Vamos a hacer por ahí algunas menciones. Ya hablo para los que hicieron estructura, los que no hicieron estructura, por ahí van a estar más. Pero no importa.
vamos a dar un pantallazo. Y después tenía idea, no sé si vos le pudiste derivar eso, el de Yori. Estaba dentro de la relación. Ah, ¿estaba? ¿Cómo es? Cantamuto, Con exportar no alcanza. con el cortar no alcanza. Para debatir un poquito eso, me parece, ¿no? Que ser un poquito más dinámico, porque si no nos quedamos en una cuestión muy histórica. Pero es un libro nuevo que salió este año, el Sí, año tampoco es tan pasado. nuevo. No, ya tiene 2 años, me parece. 2 años. Sí. Parece que tiene 2 años. Viñuela, vino Cayor, ¿no? Con peinado, me parece. A presentarlo. Pero bueno, es una discusión que también, discusión que surgió, pero muy a último momento y muy así nomás, el año pasado cuando hicimos esto mismo, ¿no? De hecho, Gustavo García y vos hablaron un poquito de la cuestión de la viabilidad o no del modelo tipo de cambio alto. Bueno, Marcelo Diamant. eh, Llegó a la Argentina huyendo un poco del nazismo, creo que, no me acuerdo ahora si de Polonia o Hungría, me parece que de Hungría. Este, Nació en 1929, murió en el 2007, em, ingeniero, o sea, no economista, ¿m? Empresario, ¿m? Más ligado a la cuestión eléctrica y electrónica, Tonomac, si no me equivoco era la empresa que tenía él. Em, Y bueno, un personaje muy importante en el movimiento industrial argentino y en los intelectuales o economistas un poco adscriptos al industrialismo y a la discusión económica, especialmente en los 60-70, ¿no? Y con muchas ideas, un poco teorizando de alguna forma, algunos pensamientos. eh, y que por lo tanto se adelantan en algunas cuestiones a teorías que van a tener un poquito más de anclaje internacional luego. Una va a ser, aunque no es exactamente lo mismo, pero va a tener una relevancia similar, la cuestión de la enfermedad holandesa la estructura productiva desequilibrada. Y también va a tener una mirada bastante adelantada respecto del problema, no solamente de la restricción externa, sino, bueno, el uso de las divisas, ¿no? Y la problemática de las divisas, tanto para las importaciones, como para el pago de deuda externa, como para el giro de divisas de multinacionales y otras cuestiones. Eh, de la bibliografía que pasamos, bueno, hay es extensísima, son 280 páginas, me parece. Hay toda una semblanza biográfica y hay, bueno, el texto un poco clásico de estructura productiva desequilibrada de principios de los 70, el péndulo argentino del año 77, y también muy relevante, me parece, muy relevante el último del enfoque de dos brechas, como una especie de crítica o comentario. La cuestión de la restricción externa y el enfoque de dos brechas. Eh, eh, un poco sí, más que una crítica, es todo un desarrollo extra al enfoque, a la teoría de Edmar Valla, ¿no? Y Chenery. Pero bueno, que ahonda de una forma bastante interesante sobre la cuestión de eh, la denominada restricción externa ante los capitales externos y ante el pago de deuda, además de la cuestión
ya clásica para esa época, que es ese artículo del año 88, de bueno, la cuestión de las importaciones, el tipo de cambio importador y exportador para el sector industrial principalmente, ¿no? Con lo cual, en Diamant vamos a tener un poco un análisis, una vuelta de tuerca, si se quiere, del enfoque del stop and go, ¿eh? Y la problemática de la industrialización por sustitución de importaciones, la, el análisis que él hace sobre la posibilidad de salida de esa restricción externa y de las falencias de la sustitución de importaciones con la exportación de bienes industriales, a través de los tipos de cambios múltiples principalmente, lo da como algo normal para la década de 70 los tipos de cambios múltiples. Eh, y es más, casi que estaría un poco en desacuerdo con un tipo de cambio único. ¿Eh? Por la cuestión de que, bueno, no permitiría racionar bien divisas y ese tipo de cambio único incluso sería más bien el tipo de cambio exportador agropecuario. ¿Eh? Y que por lo tanto no serviría para la exportación de bienes industriales. Sin embargo, en toda la bibliografía que vende, él nunca habla de tipo de cambio real. Eso también me parece raro, ¿no? Siempre habla como el tipo de cambio pampeano, el tipo de cambio para la industria, importador, exportador, pero nunca habla de tipo de cambio real, ¿no? Sí, queda un poco claro, tanto en el péndulo argentino como en el análisis del enfoque de dos brechas, eh, bueno, de que obviamente el volumen de exportaciones en dólares es insuficiente y que por lo tanto, bueno, el nivel de equilibrio, un poco el análisis clásico de restricción externa, ¿no? El nivel de equilibrio interno está siempre muy por encima del nivel de equilibrio externo y hay un bache de divisas fuerte, ¿no? Y que por lo tanto, prácticamente, bueno, obviamente la solución fondo monetario o solución ortodoxa es que la economía esté permanentemente con una brecha de desempleo y con un nivel de equilibrio interno eh, eh, recesivo, ¿no? Casi permanente. O sea, se privilegia el equilibrio externo al equilibrio interno, ¿no? Y por lo tanto es una economía que siempre está en niveles de desempleo eh, y con dificultades de crecer, ¿no? Crecer el mercado interno, crecer la inversión, salvo que se den determinadas políticas para aumentar las expo. En realidad tuvo una batería simultánea de profundizar o racionalizar la sustitución de importaciones, promocionar exportaciones industriales con un tipo de cambio exportador industrial parecido al tipo de cambio importador industrial, o sea, alto, un poco el plan primavera, ¿no? Que vamos a ver luego lo que ya vieron en política económica y después, o si no, eh, y la cuestión entonces, bueno, profundizar la exportación de bienes agropecuarios, eso también lo toma, no es que es un no adscribe a la confrontación campo-industria, para nada, ¿no? En el sentido, es muy abierto y muy razonable. Diama. Bueno, luego de la popularización de la estructura productiva desequilibrada y el péndulo argentino tiene una discusión, creo que en el año 77 mismo, con el padre de Sturzenegger, Adolfo Sturzenegger, en donde discuten especialmente, bueno, Sturzenegger discute todo la perspectiva de Diamant
pero especialmente le discute bastante su medición de productividad del sector industrial y del sector agropecuario. ¿No? Que no queda claro que está midiendo, porque, bueno, más allá que es medio obvia, ¿no? Que tiene mayor productividad el sector agropecuario que el sector industrial. Pero bueno. Diamant es más bien un desarrollista. ¿Mm? Por ahí tal vez un desarrollista más, menos aperturista, tal vez, ¿no? Que el desarrollismo frondicista, ¿no? En algún punto se nota en un análisis bastante ácido del populismo que hace ahí en el péndulo, ¿no? Pero bueno, que en cierta forma está un poco como Canitrot, están casi, por lo que describen ahí, están casi describiendo la salida del tercer gobierno peronista, ¿no? O sea, en algún punto, o la crisis del tercer gobierno peronista, ¿no? Eh, um, un poco por lo lógico de la época, también estaría un poco de la mano con el análisis de Rapetti de que el tipo de cambio, o perdón, la restricción externa y los salarios reales demasiado bajos que implicaría la solución ortodoxa, no es sustentable socialmente. ¿Mm? O sea, de tener permanentemente salarios reales relativamente bajos por esta cuestión de una economía que está siempre con el freno de mano puesto y con un nivel de equilibrio interno y con desempleo, bueno, no es, no es tan manejable socialmente y políticamente. Lo cual hoy eso tendría un gran asterisco, ¿no? O sea, eh, claramente no es la realidad de la década del 70, ni siquiera de fines de los 80. Es decir, hoy la sociedad claramente ha tolerado y tolera mayores niveles de desempleo y salarios reales más bajos y tipos de cambios reales más altos. Por lo tanto, salarios en dólares también más bajos. Eso por un lado. Por el otro lado, en el enfoque de dos brechas, permítame que voy saltando así un poco de paper en paper, ¿no? Pero doy un poco como por sabido que más o menos lo han leído o al menos lo han ojeado la mayoría de ustedes. Si no, por favor, pregunten y hablar, ¿no? En ese último trabajo que estoy mencionando, el del año 88, que es bastante extenso y para sacarle mucho jugo y además formalizado, con gráficos, con ecuaciones, etcétera, etcétera. Bueno, hace un análisis bastante lógico de la problemática de saldar la restricción externa con deuda, lo cual es insostenible, lógico, a esa altura no lo sabemos. También alguna problemática, aunque ahí está un poco el perfil desarrollista, ¿no? De los capitales externos, ¿no? Que vienen un poco a invertir, a ampliar capacidad instalada y al mismo tiempo a solucionarte la restricción externa, ¿no? A financiarte un poco, un par de añitos o lo que sea, si es un perfil inversor más o menos permanente. A suavizarte esa restricción externa que no estás pudiendo cumplir con exportaciones genuinas. ¿Se entiende? La inversión extranjera directa, ¿no? En ese sentido es un poco, no diré ingenuo, pero bueno, bastante benevolente, ¿no? Con la inversión extranjera directa. Vamos a ponerlo en ese punto si quieren, después lo discutimos. Como que no le parece mal, todo lo contrario, le parece fantástico y no ve mayores inconvenientes en un proceso de inversor extranjero permanente, ¿no?
Bueno, y vuelve sobre la cuestión exportación, ¿no? E importación. Y sí, ahí ahonda, ya algo que había mencionado un poquito anteriormente, la cuestión del ahorro y la cuestión de que no le... A ver, eh, salirse de la cuestión canónica e inclusive que plantea Valla, economista brasileño, de que el problema es una cuestión de falta de ahorro interno o de que el problema, o que es tranquilamente asimilable el ahorro interno con el ahorro externo. Eh, y él dice, bueno, acá el problema es mucho más grave que una falta de ahorro interno. Es, es que falta generación de divisas, ¿no? Entonces, la profesión marginal ahorrar o la profesión medio ahorrar puede ser de un determinado nivel, puede no ser tan baja, y el problema externo lo vas a tener igual porque no estás exportando lo suficiente o tenés una estructura exportadora excesivamente primarizada y por lo tanto, bueno, los problemas que conlleva eso. Precio aceptante, difícil de aumentar los volúmenes de exportaciones rápidamente. eh, y la dificultad también de plantear una modernización y un desarrollo industrial y tecnológico propio o que pueda autosustentarse en términos externos, ¿no? Relativamente rápidamente. Lo cual eso es relevante. O sea, plantear deuda sobre ahorro o que la capacidad de repago de una deuda externa o pública es sobre el ahorro nacional, dice, no está bien en países subdesarrollados o periféricos. Eh, la capacidad de repago va a ser por aumento de exportaciones, por tu capacidad de aumentar las exportaciones de forma genuina. Dice, el único país que más o menos se acercó con su modelo de desarrollo a tener en claro eso y a salvar de alguna forma la restricción externa fue Brasil, que aprovechó mejor los capitales externos para aumentar la inversión y la capacidad instalada, y al mismo tiempo, más o menos, se planteó desde los 70 al menos, la cuestión de las exportaciones industriales, y entonces más o menos puede, más allá de que tiene esto ya está hablando del año 88, ¿no? Más allá de que tiene un problema serio de deuda como la Argentina, sin embargo tiene más posibilidades de pagar esa deuda externa porque ha sabido invertir mejor los capitales internos o ese ahorro interno y externo eh, y ha podido tener una mejor política de comercial externa de exportaciones y por lo tanto aumenta fuertemente las exportaciones agropecuarias o primarias e industriales. Bueno, eso, la realidad de Brasil cambió un poquito en el siglo XXI, pero claramente exporta muchísimo más que tiene un perfil exportador muchísimo más fuerte y asentado que la Argentina, ¿no? Dice, la Argentina no aprovechó bien y lo único que hizo fue financiar importaciones, muchas de ellas suntuarias o de consumo, y está hablando principalmente del proceso militar, de la dictadura militar, ¿no? Cuando habla de eso en el año 88. Es decir, fue claramente un proceso de inversión o de ahorro externo vinculado a invertir para el mercado interno estrictamente y no para ampliar capacidad exportadora. Entonces, bueno, es interesante esta distinción de, ojo, que el ahorro interno no equivale a tener sustentabilidad para pagos de deuda o inclusive financiamiento del sector público. Bien.
Eso por un lado con Diaman. Por lo menos son los puntos que me parecen tal vez más interesantes. Eh, bueno, volviendo al péndulo, critica tanto la solución ortodoxa como la solución populista, ¿no? La solución populista se choca con la restricción externa rápidamente, este, pretendiendo mantener ese equilibrio interno indefinidamente, pero que no lo puede financiar de ninguna forma, especialmente externamente. Bueno, especialmente las importaciones, ¿no? Y eso que está hablando año 77, cuando la balanza de servicio casi que no era deficitaria, no había mucho turismo al exterior, pero sí ya había un giro más o menos importante de utilidad de las multinacionales y las importaciones eran importantes. Inclusive hasta ahí, no me acuerdo en qué, me parece que en el año 88, dice, inclusive dice, en esta cuestión del racionamiento de divisas, eh, es relevante las cuotas, que generalmente es como un pecado total, ¿no? Para los contingentes y las cuotas para un pensamiento económico, ni hablar ortodoxo, pero inclusive cepalino casi, ¿no? O estructuralista. No está bien visto las cuotas casi nunca, ¿no? Las cuotas de importación estoy hablando, ¿no? Em, entonces, bueno, bueno, el enfoque populista entonces lo tilda de esa forma, de que es completamente insustentable, y bueno, y ahí carga un poco las tintas en la cuestión sindical, en la cuestión de los salarios reales, bueno. eh, bueno, y el enfoque ortodoxo dice, plantea un ajuste externo e interno, y un poco se queda en eso porque además no tiene ninguna perspectiva o ninguna fe en que el sector industrial puede compensar exportaciones del sector agropecuario. Y bueno, y además que hay que racionalizar también el sector industrial, ¿no? O sea, porque no tiene la escala suficiente, y no tiene el enfoque ortodoxo no tiene ninguna perspectiva de que la industria puede exportar en el mediano o largo plazo. Después, bueno, hay consideraciones políticas y sociales, y bueno, y entonces dice, el enfoque ortodoxo puede ser en un corto, tal vez en un mediano plazo, razonable en términos económicos, pueden cerrar las restricciones internas y externas, pero en el mediano y largo plazo es insustentable por la crisis política y social, ¿no? Es prácticamente un modelo que requiere eh, no diría dictadura, pero bueno, requiere claramente, va a estar complicado en un modelo democrático, ¿no? Porque no va a poder ganar elecciones, ¿m? Si permanentemente está este, frenando salarios reales o nivel de vida, ¿m? de las clases medias y las clases populares. Bueno, eso por un lado. Curia, que murió en el 2017, hace relativamente poco, y hay algunos videos interesantes en YouTube. Eduardo Curia, bueno, como un discípulo de Diamant, y ascribe ya en los 90 y diría fines de los 80 tal vez, a el modelo de tipo de cambio real alto,
Y se monta un poco en la ola Roderick de fines de los 90, ¿no? Y diría que de una forma mucho más fuerte. ¿Eh? En algún punto es cercano a las visiones de Bresser Pereira y de Paulo Gala de Fundación Getúlio Vargas. ¿Mm? Eh, Tiene algunos libros. Bueno, yo lo único que tengo es ahí el que tiene Franco, el modelo de desarrollo, el riesgo, que es uno de los últimos, además se lo publica Fondo de Cultura. Pero hay otro, está Macroeconomía del Desarrollo, que me gustaría conseguirlo, Macroeconomía del Desarrollo y Teoría del Modelo de Desarrollo, que es el anterior un poco a ese. En general, bueno, y después muchas críticas a la convertibilidad, ¿no? Fue un gran crítico de la convertibilidad. Hay una entrevista en el 98. Sí, no, está la entrevista famosa con Gracias. Gracial, Walter Gracial. Tal cual, tal cual. Año 98, sí, 98. No sé si 97. No sé si 97, esa entrevista. Pero bueno, junto con Conesa son con. Ay, ahora me olvidé el nombre de Conesa. No sé si es Eduardo también. Eduardo, ¿Eh? Eduardo. Conesa. Son los dos grandes críticos en su momento de la convertibilidad, ¿no? Como algo completamente insustentable. Eh, eh, Bien. Eh, Ustedes me dirán, bueno, pero también no hay muchos más economistas que ascriban resueltamente a un tipo de cambio real alto, competitivo, estable, más que Frenkel y en algún punto Rapetti, hasta ahí, un poco por ser discípulo de Frenkel, tal vez. Eh, bueno, puntualicemos algunas cuestiones de Curia, ¿no? El tipo de cambio real alto él lo ve como una decisión política. ¿Eh? O sea, dice, olvídense del tipo de cambio real de equilibrio, o sea, eso es medio una mentira. Más o menos sí, puede llegar a existir, pero en general el tipo de cambio real de equilibrio no sirve para una política económica e industrial activa. ¿Eh? Uno tiene que ver qué pretende, cómo pretende desarrollarse, cómo pretende modernizarse, cómo pretende capitalizarse. Y por lo tanto, el tipo de cambio real de equilibrio es un concepto ortodoxo, ¿eh? Donde se libera todo, bueno, y supuestamente el mercado consigue un equilibrio. En ese sentido, bueno, obviamente adscribe a la cuestión centro-periferia, a la cuestión más estructuralista, adscribe a la regla de Firwall, la modifica ahí un poquitito, o sea, le gusta todo eso. Además de eso dice, bueno, obviamente tipo de cambio real alto, ¿cuánto tiempo? Bueno, tiene que ser muchos años, posiblemente más de 10 años, de tener esta ventaja competitiva precio. Lo cual no obsta tener ventajas competitivas más de tipo cualitativas o no precio, que son, bueno, lógicamente, que dependen inclusive de planificación público-privada, la cuestión logística, la cuestión comercial, o sea, conquista de mercados, organización empresaria, por supuesto, ni hablar, la cuestión científico-tecnológica, transferencias y poder eh, eh, poder los conocimientos científicos y tecnológicos aplicarlos a la economía y especialmente al sector industrial, agropecuario, real. Lógicamente, también da una perspectiva, ¿no? El modelo de tipo de cambio real es un modelo de producción y exportación de bienes principalmente. ¿No? Los servicios todo bien, pero están subordinados a la cuestión de producción y exportación de bienes. Lógicamente, el tipo de cambio real alto también te va a permitir exportar servicios, porque también vas a estar barato en los servicios, ¿no? Pero principalmente lo que importa son los bienes. ¿Eh? Em,
Por otro lado, también, bueno, un poco ahí también siguiendo a Diaman, lo importante es el sector externo, ¿no? Puede haber déficit fiscal, pero si tenés la cuenta corriente positiva, no te tiene que preocupar tanto el déficit fiscal, salvo que sean déficit fiscales gigantescos, ¿no? Pero generalmente un déficit fiscal gigantesco te va a generar presiones inflacionarias y por lo tanto vas a perder el tipo de cambio real competitivo. Eh, Bien, lógicamente el tipo de cambio real competitivo va a proceder a un movimiento inversor en bienes y en la economía real, eh, que además como va a exportar, van a entrar una gran cantidad de divisas, por lo tanto no te tendría que preocupar tanto la cuestión inflacionaria. Inclusive si el tipo de cambio real es suficientemente alto, gran parte de ese gasto sí, de ese gasto en moneda nacional se licúa en algún punto o queda en términos de dólares muy bajos y por lo tanto estamos hablando del gasto público, ¿no? El gasto fiscal y por lo tanto es relativamente fácilmente financiable, internamente o externamente. Em, el rol ahí del Estado, más allá de esta cuestión de plantear el enfoque macroeconómico, no ahonda mucho Diaman en la cuestión de una intervención del Estado directa en la economía, ¿no? Como productor de bienes o servicios. Y también Diaman hasta es medio también crítico con la cuestión de la ineficiencia del Estado en la provisión de bienes y servicios. Em, bien. Em, bueno, no sé si me estoy olvidando de algún punto así. Bueno, sí hay otro punto central, que de hecho casi le dedico un capítulo Curia, que es la cuestión salarial, ¿no? O sea, está claro que un tipo de cambio real alto, ahí un poco no diría que lo romantiza, porque no sería la palabra, pero sí un poco lo subestima. Subestima la cuestión de la caída de los salarios reales con el tipo de cambio real alto. Dice, bueno, sí, o sea, en un primer momento es un costo que hay que tener, pero en la medida de que haya un, un fuerte proceso de inversión y fuertes aumentos de productividad que generaría este tipo de cambio real alto, bueno, se pueden plantear senderos de crecimiento de salario real relativamente en el mediano plazo. Este, pari passu, aumento de exportaciones y aumento de productividad. O sea, no se tienen que ir de mambo los salarios nominales, los aumentos de salarios nominales, ¿no? Eso sí está bastante bien planteado. En general, si ven las entrevistas, cada vez que le preguntan a Curia, y habría que centrarse en el momento de la entrevista, ¿no? ¿Qué tipo de cambio real, perdón, qué tipo de cambio nominal o qué devaluación propondría para ese momento? Son fenómenos. Es como si ahora dijeran, así sin pestañear, dijera 3.000 pesos. ¿Eh? O sea, es un tipo de cambio real realmente de overshooting. ¿Eh? Siempre, siempre. Y de hecho, en el 2007, bueno, cuando ahí en diversos artículos plantea el ajuste del modelo de Néstor, ya lo plantea en el 2007 cuando para todo el mundo el tipo de cambio real todavía estaba bastante bien, no, para ella estaba atrasado, ¿no? O sea, había que evaluar de vuelta fuerte, Colapsó ¿no? en el 2008. ¿Qué? Colapsó en el 2008. Sí, colapsó completamente. Ya en el 2008 ya estaba totalmente desbarrancado y todo el mundo decía, no, pero o sea, todavía hay superávit gemelo, más o menos, ¿no? Este, bien, claramente estaba viendo la cuestión de exportación de bienes industriales, ¿no? Eh, em, bien, así que eso
por un lado. O sea, es un tipo muy consecuente con esa visión. Y obviamente, Roderick y el modelo chino vino a darle la justificación internacional, ¿no? Este, eh, pero bueno, no obstante, siempre fue medio un ermitaño en el desierto, ¿no? Tanto él como con ella, o sea, son un poco, no sé si malditos, pero gente generalmente invisibilizada. Además, Curia, bueno, escribía la parte en general de los equipos técnicos del peronismo habitualmente, uno de los principales referentes de los economistas del peronismo. No así con esa, que me parece que con esa es más bien radical. Eh, pero bueno, y ahí está un poco también lo raro, ¿no? Va, no tan raro, pero bueno. Así como Roderick es una rara avis, pero bueno, tuvo su nicho a fines de los 90, entre economistas más bien heterodoxos norteamericanos, con Project Syndicate, para publicar todo eso, su discusión, su debate con Williamson sobre la cuestión de, eh, del modelo asiático, especialmente el coreano y el taiwanés, en algún punto también el japonés. Bueno, Williamson le rebate a Rodríguez de que no es tan así, de que el tipo de cambio real alto puede haber servido a Corea, a Taiwán, 10 años, 12 años como mucho, pero después ya es insustentable, especialmente también porque necesita, un poco lo menciona Curia, lo sistematiza mejor Frenkel, necesita la esterilización permanente de las entradas de divisa, ¿no? Por exportaciones, para mantener el tipo de cambio real alto y también requiere casi permanentemente el superávit fiscal. Superávit fiscal. Eh, pero bueno, eh, preguntas, dudas, comentarios acá. ¿No? ¿Nada? ¿Usted es licenciado? ¿No? ¿No? ¿Nobel licenciado? ¿Qué? Un discípulo de él, de Julia, que fue la que esté ahora dando vuelta o quedó ahí en la línea, digamos, local. Y Rapet, no, pues, no lo veo. Rapet es más bien discípulo de Frank. Dal Poyetto es discípula de Bain, que era medio amigo de Frankel, pero no creo que estuviera en ese planteo. Inclusive Frankel no es una visión tan radicalizada como la de Curia, diría yo, ¿no? De un tipo de cambio real recontra alto, ¿no? Em, eh, Ni siquiera Guillermo Moreno, que era muy amigo de Curia. Tampoco lo veo con esa cuestión. Sí, con lo cual habría que ver Demian Panigo, ¿no? O sea, eh, Demian Panigo es más bien de Diamant, ¿no? Palo Diamant sería, ¿no? Eh, em, sí, Demian Panigo es. En algún punto yo lo escuché en el 2019 en Paraná. Y bueno, ella decía. eh, sí, obviamente. No sé porque ni siquiera el neodesarrollismo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Ni siquiera Culfa o la gente de Fundar, toda esta tampoco. eh, Me acuerdo cuando. Está bien, que son tal vez cosas diferentes. Cuando fui a cenar con Guzmán el año pasado, ¿no? Que vino, me dicen, yo no estoy de acuerdo con el enfoque LED Sport, Export LED, ¿no? De crecimiento por exportaciones o motorizado por exportación.
Está bien, no implica necesariamente, pero bueno, en un tipo como Curia me parece que está bastante cerca de un crecimiento export-led, ¿no? O sea que toda esta onda neodesarrollista tampoco la veo tan tipo de cambio real alto, ¿no? Tampoco un tipo de cambio real atrasado, ¿no? Habría que ver Tabos Nazca, qué piensa. Aunque lo veo más tirando Frenkel que tirando Curia, claramente, ¿no? Por ejemplo. Viendo el equipo técnico del peronismo hoy, nada que ver. No lo veo tanto, sí, no lo veo tanto. Ya te digo, habría que ver Demian Panigo, o sea, la gente un poquito más heterodoxa. Pero el tema es que la heterodoxia, más clásica, más de izquierda, vamos a poner heterodoxia de izquierda. Los Shor, Flaxo, los Pichones de Basualdo, todo eso, tampoco no están de acuerdo. No están de acuerdo por la cuestión salario real bajo, principalmente. Y por y en eso sí, banco un poco, que ahora un poquito a lo que íbamos ahora, la desconfianza de la distribución del ingreso de ese modelo. ¿Eh? Acá estamos todos ganando chaucha y palito, y quién se lleva la plata? ¿Eh? ¿Está claro? Eh, en el caso, bueno, institucionalmente o la élite, en el caso chino, japonés, coreano, bueno, hay una élite que plantea un determinado modelo de desarrollo que además casi por una cuestión de necesidad y de que no hay otra forma, es industrial, por la cantidad de población, por el tema, por la escasez de recursos naturales, etcétera, 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 o por cuestiones geopolíticas estratégicas, caso de China. Entonces, bueno, como que es natural, ¿no? Todo el mundo está arroz y agua durante 20 años, hasta que, bueno, acumulemos capital, acumulemos divisa, el modelo industrialista no cabe duda, y vamos repartiendo de a poquito, ¿no? Eh, o no tanto, no importa, eh, pero bueno, que el modelo sea de transables, de economía real, enfocado a la cuenta corriente, enfocado al sector industrial, ya casi te asegura en algún punto de que va a tener pleno empleo, al menos en el futuro la productividad va a crecer y me van a aumentar el salario. ¿Mm? En Latinoamérica la cosa es diferente, porque no está asegurado un modelo industrial, no está asegurado un pleno empleo, no está asegurado una élite política con una visión estratégica de muy largo plazo, no está asegurado casi nada de lo que está más o menos asegurado en Asia, ¿no? En algún punto. Y ya te digo, no es porque sean buenos y geniales, casi que es por una cuestión de necesidad. ¿Mm? El modelo de Extremo Oriente. Lo mismo, hasta inclusive en las ciudades de Estado, Singapur. Hasta inclusive o sea, ¿por qué tiene política industrial y fuerte fomento industrial Singapur? Si no, no lo necesitaría. Es más chico que el AMBA, Singapur. Y además está con un puerto de primer orden mundial en medio de un estrecho ultra clave mundial, con un sector financiero y de servicio impresionante. O sea, ¿por qué tanto fanatismo en desarrollar y en una intervención estatal tan fuerte? Si podría ser el paraíso del libre cambio y de los servicios financieros, logísticos y empresariales. ¿Para qué quiere industria Singapur? Sin embargo, claramente, ¿eh? Sí, industria de alta tecnología, casi como, o pretende ser Suiza más o menos, ¿no? Esos niveles. Eh, bien. ¿Qué solución plantea, digamos, al péndulo y a
No, bueno, la cuestión de salir por arriba de la restricción externa con una combinación de sustitución de importaciones, de exportaciones agropecuarias, de exportaciones industriales. Proteccionismo también, así, bueno, una bici media. Sí, sí, combinación de todo. Y con tipo de cambios múltiples. Eso en la década del 70. En los 80 un poco lo va. ¿Participó de algún gobierno él? ¿Lo asesoró? No, no, no. Eh, Tal vez haya estado ahí medio cerca de la última etapa, o de la parte más heterodoxa del alfonsinismo, en algún punto. ¿Mm? Eh, y no sé si asesoró, como sí sé que estaba el equipito de Curia, Moreno y todo esto, asesorando a Menem en el 89, que obviamente no le dio ni 5 de pelota, ¿no? Claro. Le dijo, muchas gracias, se dio vuelta y Bujibor, Caballo, etcétera, etcétera. Fundación Mediterránea. Em, pero, pero bueno, un poco está esa cuestión. Eh, Nada, a lo que, bueno, preguntas, comentarios, hasta acá, más o menos, ¿no? Si no entramos a esta cuestión de combinar este análisis de Shor y compañía, Weiner creo que es el otro, ahí está. Cantamuto, Weiner y Weiner. Un poco para picanear al neodesarrollismo, ¿no? Ese librito está hecho para bardear a los cool fast boys. Eh, y, pero bueno, la idea un poco que charlábamos, eso, ¿no? Porque además estamos en son discusiones que claramente van a volver para la campaña presidencial del 2027, ¿no? Teniendo en cuenta cómo viene la mano. Eh, Creo que parte de estas discusiones van a estar. Van a estar. Sí, perdona. Una pregunta, el modelo desarrollista brasileño, Sí. ¿qué características tiene que hace que el turismo creativo sea más exitoso que el argentino? El tamaño del mercado interno. A algún punto sí. Eh, Mucha menor puja distributiva en su momento. Eso también es clave. ¿Ha parecido al modelo de cooperación de innovación? En algún punto sí, un poquito más ineficiente. Más ineficiente. ¿No? Más ineficiente. Y más desarrollismo a la frondicista, o sea, más volcado a los capitales extranjeros, especialmente norteamericanos, con lo cual, bueno, eso también te resiente el desarrollo industrial de empresas propias y desarrollo tecnológico propio y la transferencia tecnológica. Estamos hablando del modelo desarrollista brasileño 60-70, hasta diría principios de los 80. Después ya hay en algún punto, pero claramente más primarizado. Pero bueno, esa es otra gran discusión, que es la cuestión Mercosur. Es una discusión completamente invisibilizada. Y que cada vez que alguien... ¿Qué? Más la trae siempre esa discusión. ¿En qué sentido? Hacer una escala mayor de, por ejemplo, de política energética y Sí, yo qué sé, un montón. Sí. La cuestión es que... Será que estoy un poco pesimista con el Mercosur, pero... o nunca fui muy optimista con el Mercosur, mejor dicho. ¿Mercosur como está No, desde siempre, desde siempre. Nos abrocharon desde el minuto uno. A Alfonsín desde que puso el gancho a Alfonsín en Puerto Iguazú, nos abrocharon. Fue regalarle media industria.
Y después está esta visión, yo qué sé, de Gulo, de la toma de Metal Ferré, viste esta cuestión, bueno, pero podemos, no sé, yo hago esto, vos haces lo otro, y intercambiamos y nos repartimos la industria entre los dos. Parece No pasa nada, es mentira. Y cuando hubo tipo cambio real alto con Néstor Kirchner, pero zapatearon en 15.000 idiomas, además de portugués, ¿no? O sea, le hacían piquete al consulado argentino en San Pablo, con la línea blanca, con un montón de cuestiones. ¿Eh? Porque estaba claro que el modelo era, o sea, tenían la sobreprotección extra y podía exportar la industria argentina a Brasil bueno, sin aranceles, ¿no? Por la unión aduanera. ¿Mm? La única forma de exportarle es con tipo de cambio real alto, si no, no hay forma. Además de un montón de cuestiones, perdón que nos estamos yendo pero bueno, vamos a empezar con algunos, yéndonos a algunas cosas. Eh, Todas las multinacionales que están en Brasil y Argentina están manejadas en general desde San Pablo con ejecutivos brasileños. Pasó acá en Hacienda, pasó acá en General Motors, o sea, te vienen los gerentes. Jamás he visto un gerente argentino en Brasil. Capaz que uno, pero o sea, de cada 30 debe haber uno argentino en Brasil, ¿no? O manejando el negocio sudamericano o de Mercosur de la multinacional XX, no importa. ¿Eh? Y eso porque lo tienen, o sea, tienen la estructura legal armada para fomentar eso. Es parte del negocio o de la negociación brasileña con los capitales extranjeros bueno, tiene que haber algo de transferencia tecnológica, los ejecutivos tienen que ser brasileños, ¿eh? Y preferentemente el manejo del Mercosur tiene que ser desde Brasil, de la multinacional tal o cual. Bueno, entonces, bueno, sí tenemos que la relación bilateral industrial es brutalmente deficitaria siempre, siempre. Y al argentino le conviene poner la fábrica en Brasil, porque se la financian, y entonces ya dejas de exportar desde acá. Entonces no estás dando más mano de obra ni... ¿Se entiende? Sí, bueno, se convierte en multinacional argentina, pero con el tiempo, si es una mediana empresa, como pasó con Pla, la de fumigadoras, ¿no? Sí, no te va a traer la Puso la planta en Brasil y la terminan comprando, la terminan vendiendo el argentino, ¿eh? Etcétera, etcétera. Entonces, para mí ahí hay un problema serio. Y me parece una visión bastante naif, ingenua, esta cuestión, no, bueno, pero nosotros tenemos amplios desarrollos tecnológicos y podemos compartir o podemos negociar que un cacho de la industria está acá y un cacho de la industria está allá. Y no pasó hoy, ¿por qué va a pasar en el futuro? En ese sentido, la Argentina tendría que haber hecho una unión aduanera con los vecinos sin Brasil. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú. Afianzarse ahí, que es el más grande de todo eso, y después, porque si no, te regalás. Te regalás. Y además profundizar la desintegración industrial. Argentina, ¿no? La desintegración industrial argentina. Pero bueno, eso es un tema. ¿En qué estábamos? No, estábamos más o menos, ¿sí? Preguntó por las características del modelo brasileño. Sí. Yo tengo una pregunta. No sé si Sí, se puede llamar. dale. Los autores de esto, o no sé, sobre todo, digamos, de alguna manera, ¿está pensando en un modelo ideal que lo encuentra alguien en la empiria? Que, por ejemplo, está pensando en Brasil, como estábamos hablando, y en ese caso, si Sí. está pensando en realidad en el estado de Sao Paulo, porque Brasil también es muy heterogéneo, tiene no una estructura productiva dual, sino múltiple, digamos, Sí, con distribuciones del ingreso regionales muy diversas. Entonces, primera pregunta, si está pensando en un modelo específico. Si es ese, si no sé, si es Krieger o Bacena, también con los tiempos
económico, Sí. social y político, donde hay que, en el fondo, también modificar la estructura social argentina, porque el problema de la distribución del ingreso eh, alcanzado en la Argentina es un inconveniente para la acumulación de capital, pareciera ser, y para el desarrollo económico. Entonces, ¿cuál es el modelo, digamos, y qué imposibilidades también tiene? Porque planteado así es como que, bueno, hay una serie de aporías un poco difícil de solucionar, porque esto que vos decís, el gobierno de 10, 20 años de acumulación con bajo salario, en la práctica sería algo muy complejo de hacer. Y asociado a esa pregunta, la clásica pregunta de, bueno, aumentar la rentabilidad de los sectores empresariales no se corresponde con un aumento de la inversión, porque el aumento del ahorro puede tener distintos tipos de canalizaciones, como la inversión financiera, la fuga de capitales. Sí. Bueno, Bien, varias cosas. Ahí mismo hay un trabajito del año 66 que pareciera que está casi eh, dando una pista del plan de Graceno. La cuestión de las retenciones, ¿no? Y tipo cambio real más, tipo cambio más alto, etcétera, etcétera. No estaría mal pensar que en algún punto, más allá que no creo que esté de acuerdo con Grego Bacena, pero en ese enfoque de ese plan así integral y de evaluación compensada, seguramente estaría un poquito de acuerdo. Que estaría un poquito de acuerdo con la cuestión brasileña, tal vez sí, más viendo la cuestión, ya te digo, desarrollista y esa cuestión de esa crítica al modelo populista, ¿no? Seguramente sí. Y bueno, no sé si habrá visto Japón o algún otro modelo, este, o el alemán, yo qué sé. Bueno, Alemania es otra cuestión. Ya es potencia industrial. Bueno, o los países europeos posguerra, ¿no? Que también durante varios años tuvieron un tipo de cambio real alto, y salarios relativamente moderados. ¿Eh? Estoy pensando en Italia, en Francia y en Alemania. Principalmente Italia. Principalmente Italia. Eh, em, sí, ten en cuenta que en los 70 o hasta el 77, cuando escribe, no hay casi fuga de capitales o muy poca de empresarios nacionales. Y, y en general, salvo en algunos empresarios de la gran burguesía, con intereses, diría O'Donnell, ¿no? Con intereses en el sector agropecuario y en el sector industrial, en general el empresario invertía en la empresa. Estoy hablando hasta el 77. Después sí, ya tenés la cuestión de fuga de capitales, de formación de activos externos, de que puede dar una alta rentabilidad y el tipo no reinvierte. ¿Mm? Ahí sí. Y eso, bueno, habría que ver más textos de Diamant a ver qué pensaba de esa actitud empresaria. Eh, bueno, y ahí está un poco el punto, en algún punto el punto flojo de Curia, o de toda esta cuestión, que es un poco el punto que toman Shor, Weiner y Cantamuto, de exportar más para qué, si después no, o sea, así como lo que entra se va por alguna vía. Eh, y estamos hablando de balanza, o sea, balanza comercial, balanza de servicios, y ni hablar con el tipo de cambio real bajo. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Entonces está financiando formación de activo externo, está financiando, sí, más que nada eso, formación de activo externo, ¿no? Eh, y una extranjerización y bueno, y que multinacionales puedan girar utilidades, cosa que no últimamente no se estaría dando porque más bien las multinacionales se están yendo, ¿no? Las multinacionales se están yendo.
porque ven, si con el gobierno libertario no me permiten girar utilidades, imagínate si vuelve Axel. Entonces, más sí, me voy. ¿No? Pero bueno, ahí entonces el punto flojo de Curia es, bueno, ¿cuáles son los agentes económicos del cambio estructural? ¿Y cómo haces para que la cuestión exportadora, que más allá eh, de que se mantenga una mala distribución de ingresos o de que no haya cambio estructural, desde ya, y ahí, bueno, en general estoy en desacuerdo con todo lo que plantea Yori, o sea, o no están viendo la cuestión de que de por sí ya tiene una ventaja la cuestión exportadora, que es la cuestión de productividad, la cuestión de estabilidad macro, fiscal y monetaria, eh, eh, y bueno, y financiar, obviamente. O sea, por más que hagas todo mal, estás financiando las importaciones y un nivel de vida en dólares al estilo modelo agroexportador, ¿no? O sea, al estilo país primarizado. ¿Mm? O país sin industria. Vamos a ponerlo, país de servicios, si se quiere. Bueno, que después eso lo pueda aprovechar solamente una fracción de la clase media, puede ser. Sí, puede ser. Porque si no hay pleno empleo, bueno, sí, el que tiene laburo gana bien en dólares y el que no tiene laburo se muere de hambre, ¿no? Está claro. Pero bueno, lo que no queda claro en Curia es quiénes son los agentes de inversión y de cambio estructural y cómo haces para capitalizarte. Tal vez esté confiando demasiado en el empresariado pyme, y claramente no hay, o aparentemente no hay, mucha fe en un Estado empresario que motorice la inversión y la producción, al menos de determinados bienes complejos. Y ya no estoy hablando solamente de industria de base, como era en los 70, sino inclusive de bienes complejos, bienes y servicios complejos. O que requieran sean capital intensivos. O sea, que requieran. Y eso también genera un problema. ¿Cómo el Estado se financia o de dónde saca el financiamiento para invertir en ese Estado empresario? Que hoy es raquítico, está muy disminuido. ¿Eh? Eh, eh, de hecho, no puede financiar autopistas y renovación de red ferroviaria, como va a pretender que financie industria pesada o industria de alta tecnología, o reconstruya el complejo militar industrial, ¿no? Fabricación militar, lo que sea, o un montón de otras cuestiones más, ¿no? La cuestión flota mercante podría ser, cuestión, bueno, eh, otras inversiones en otros sectores. Yo creo que si tiene una preponderancia, sector minero, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que ahí la cuestión hay una subestimación fuerte de la cuestión de Estado empresario, que sería una motorización y un garante de que no se te van a fugar un montón de divisas, te va a dar empleo y va a haber una corriente inversora permanente, en la medida que esté bien gestionado y sea más o menos eficiente. Y la otra cuestión es, bueno, el marco institucional para garantizar que el inversor va a invertir. O sea, ahí lo tenés que tener engrampado de alguna forma al empresario. No queda otra. Porque si no, pasa lo que pasó en otros momentos. Acá, en Brasil tal vez menos, pero en Brasil también. O ustedes se creen que los empresarios brasileños no tienen departamento en Miami, en París o lo que sea. Obviamente que sí. Bueno,
Pero el tema de acá es muy, muy tremendo, ¿no? Eh, Empezamos con gastos suntuarios, o sea, de no invertir en la industria, de invertir en campo, y de invertir en campo a invertir en la casa de Punta del Este, y después a invertir en departamento en Miami, o sea, ya directamente. O sea, nunca en la empresa. Entonces, bueno, y, y de vuelta, bueno, ahí hay un problema de mercado de capital, un problema del sector financiero brutal, ¿no? Porque de vuelta, ¿quién financia al sector privado interno? ¿Eh? Si no es la banca pública, ¿quién es? Porque claramente la banca privada se tiene que alinearse un montón de planetas para que la banca privada o el mercado de capitales financie la actividad productiva interna. Suponiendo tasa de interés moderada, baja, negativa. Obviamente con tasa real alta, olvídense. Nunca, nunca va a suceder. Pero, entonces, bueno, ahí hay una cuestión. O sea, la situación que planteaba Diamant ya está en algunos puntos media superada porque hay una imposibilidad casi manifiesta de los tipos de cambios múltiples. O sea, se complica mucho. Ojo, en la medida que sigamos dando tumbo, el racionamiento de divisa va a estar por algún lado. O con un tipo de cambio real alto, o con cepo, o sea, control de cambio, o normativas raras tratando de frenar salida de divisa, ¿no? O licencia no automática, que no era lo mismo que cuotas en algún punto, ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva, sí, hay que garantizar la inversión del empresariado nacional. Soy partidario del Estado empresario en algunas actividades y que tiene que competir, inclusive con la actividad privada, en igualdad de condiciones, diría, para que después no vengan de que, no, eh, tiene privilegio, tiene el mercado cautivo el Estado, ¿no? Entonces puede hacer cualquier barbaridad. Y bueno, y hay que plantear, lógicamente, una distribución del ingreso teniendo en cuenta la estabilidad macroeconómica y un sendero de aumento de salarios reales, por supuesto, y también un sendero de distribución del ingreso. Pero bueno, no es para nada fácil porque la situación es extremadamente peor que la década de 70. Extremadamente peor. El nivel de endeudamiento externo, la situación de la estructura económica argentina, especialmente del sector industrial, ni hablar. La élite, que es calamitosa, política, empresarial, sindical, lo que sea. Eh, la cuestión institucional, lógicamente, y bueno, y, y los agentes externos que influyen. Multinacionales, o sea, gobiernos extranjeros, hasta las ONG extranjeras influyen. Lo vemos con la cuestión ambiental, especialmente, pero hay por todos lados, ¿no? Ah, en fin. Le voy a pedir a Trevisono, ya que está, que haga una breve, no, más que exposición, las conclusiones y a qué arribás vos, que, bueno, el trabajo de seminario giró un poco sobre todo esto, el tipo de cambio real alto y, bueno, y vio en profundidad a Frenkel, inclusive, bueno, la cuestión del el CLUR como inversa del tipo de cambio real, el costo laboral, ¿no? Relativo. Y bueno, y cómo ve un poco él la cuestión. Un poco a él lo corrieron en la presentación del seminario con... Los precios. ¿Con? Con los
términos de intercambio. Con los términos de intercambio, en realidad el viento de cola del principio del siglo XXI, como que, bueno, nada, el tipo de cambio real alto es una pavada y en realidad acá está sí o sí atado al vaivén de los precios internacionales. Y tus exportaciones van a seguir siendo esta y no hay forma, o sea, de vuelta, el pesimismo exportador industrial sigue siendo fuerte, salvo alguna cuestión de nicho, nada. Pero bueno, nada. No, más que algunas cosas. A ver, mi trabajo se basó más que nada en Frenkel Sí, y Rapetti. Rapetti lo que hace es todo modelizar Frenkel, que Frenkel no lo hace tanto. Frenkel modeliza más que nada la cuestión de la política económica. Como conclusión me parece interesante, bueno, esto de que a través de la política económica se puede generar, estimular el crecimiento a través de un tipo de cambio real alto. Es decir, la política económica tiene la capacidad de mantener un tipo de cambio real alto. Y ahí está la cuestión, bueno, de qué es real alto o no. No toma la cuestión de equilibrio, yo creo que ya repetí. En algunos papers sí, con Gerchunov sobre todo, con esto del sí. tipo de cambio social. Vamos, pero ampliamente criticado. Sí. Pero nada, las conclusiones que arribo en el trabajo es básicamente, si querés tener un tipo de cambio real alto y estable, eso es muy importante, Sí. de que la estabilidad del tipo de cambio es muy importante, porque si, bueno, estábamos hablando de esto del empresario y de la inversión, el supuesto uno es la inversión depende de la rentabilidad, es el supuesto más importante que hace Rapetti para hablar de los bienes transables. Entonces, como el tipo de cambio tiene relación con la rentabilidad, básicamente si el tipo de cambio es alto, va a generar senderos de inversión en la economía, y como estos sectores son los más productivos, los bienes transables, te va a generar un efecto de RAC. Así básicamente, muy resumido, cómo funciona el mecanismo. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos, condiciones necesarias y no suficientes para el crecimiento? Superar el fiscal. Eso es muy importante, lo dijo Fernando anteriormente. Sí, bueno, que se retroalimenta con el tipo de cambio real alto, o sea, no es que estás haciendo un gran esfuerzo de baja de gasto, en realidad, ¿qué? Lo licuado, Si claro. tenés mayor ingreso, si tenés retención. Si tenés retenciones y hablar, tenés un ingreso dolarizado. Sí, ahí depende del precio del tipo Sí, sí, de obvio. Sí, sí. Y bueno, también otra cuestión con el tema del superávit fiscal es que si vos tenés déficit fiscal, como el gasto público tiene una mayor proporción de no transables, va a generar probablemente, además de la expansión de demanda que genera el propio modelo, va a generar presiones con gasto público que no son deseadas. Y por otro lado, me parece bastante interesante que no, bueno, Curia no lo habla mucho, y Frenkel te diría que tampoco, tenés que verlo un poco así, es la cuestión de que como vos tenés que esterilizar oferta monetaria todo el tiempo, bueno, base monetaria, por la cuestión del ingreso de divisas, si vos tenés déficit fiscal, y como no vas a emitir, vos justamente querés esterilizar la base monetaria, competís con la colocación de deuda del Estado. Eso me parece importante. Y después, bueno, la inflación. Si querés tener tipo de cambio real alto, no puedes tener problemas inflacionarios. Claro, que lo tasa. Exactamente. Sí. No le puedes ganar, básicamente. Y si hay shocks externos, como por ejemplo en el 2008, que es justamente lo que dice Curia, hay que devaluar, digamos, básicamente. ¿Qué? 2008. Dice eso justo en el 2017 o 2008 se empieza a tasar. Sí, obvio, tenés que evaluar, por supuesto. Sí. El problema de la devaluación argentina, y lo vemos ahora, y lo vamos a ir viendo, o lo vimos con Macri, es que las devaluaciones relativamente chicas, está bien, con Macri el nivel de actividad era más alto, ahora van menos por el nivel de recesión que hay, como que esté medio dibujado, lo que sea. Pero la cuestión es que por la cuestión de la estructura exportadora y de que tomás precio externo,
casi que sí o sí necesitaba un overshooting. O sea, siempre necesitaba devaluar más de lo que sería el equilibrio. ¿Mm? Eh, Sí, igual se plantea, en el modelo se plantea que estamos hablando de flotación. Eso, a ver, hay un paper muy interesante que es, creo que un paper de tesis de maestría de Emiliano Lipman, que justamente analiza todos los tipos de cambios en Latinoamérica y en Argentina, y una de las conclusiones que llega es que a medida que los esquemas cambiarios son más rígidos, tipo cambio fijo, pero el bueno, fijo y semifijo, eso tiende a un atraso también. Entonces, lo que plantea Frekel es sí, que el Banco Central tiene que intervenir, sí, pero tiene esa flotación sucia. Tipo de cambio fijo, luego mi inflación, la parte. sí, no, eso ni hablar. Eso está claro. El tipo de cambio fijo no va y en realidad ya no va hace rato. Y a esta altura ya todo el mundo del trilema eligió política monetaria y, tipo de cambio flotante y con una tasa de interés de referencia y a la lona, ¿no? Este, nunca tipo de cambio fijo. Eh, pero bueno, sí, ahí hay cuestiones para seguir explorando. Eh, Yendo a la cuestión de Néstor Kirchner, se vio claramente que sí funcionó porque las MOI tuvieron un salto exportador importante. Que no sirvió para un cambio estructural, sí, está claro, no sirvió para Pero ahí fue un... como el tiempo. O sea, que ¿Qué? 4 años no te alcanza, tal vez. Bueno, fue un poco más, tipo cambio real más o menos, hasta el 2010 casi lo podría tomar. O 2008 seguro. Relacionada con eso. Porque yo me pregunto, este esquema como solución, Mm, a medida que transcurre el tiempo, no me refiero al tiempo histórico a nivel global, no es sí. cada vez menos crucial, me refiero, no va a llegar un momento en el cual la brecha de competitividad, no precio, brecha tecnológica, va a ser tan alta que por más que uno sea competitivo en precio, ya no te va a alcanzar si quieres. Con China sí. Con los otros es el tema, que es un poco lo que decía Demian Panigo. Olvídense de andar exportando mucho, sustitución de importaciones dura. Volvamos a los 70, así, duramente, porque es imposible competir con... Yo creo que, sí, con China, sí, tenés que poner toda la barrera, a vida y por haber. Ahora, si no podés competir con Sudáfrica, con Polonia, con Brasil mismo, bueno, pegando un tiro. O sea, es algo que no puede competir con nadie. ¿Me entendés? Pero bueno, sí, sí, con China me parece que no hay forma. No hay forma. Por una cuestión de escala y. Sí, de escalas, principalmente de escalas y de política económica, industrial y de todo tipo de ellos. Sí, no solamente dumping. O sea, el precio chino, yo no sé si se puede saber, francamente. Pero bueno, para mí es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Una gran incógnita las restricciones de China. Bueno, nada, eso. Yo creo que sí, tenés que poder competir con España, con Polonia, con Sudáfrica, con Brasil, con potencias industriales medias, o que no ha llegado a un nivel de altísima tecnología o de gran integración industrial. No te digo, bueno, hoy hasta casi con Alemania podés competir porque vos tenés un precio de energía muchísimo más barato que el de Alemania, en algunas cuestiones. O casi podés competir con cualquier país europeo. Y salario más bajo. Y salario más bajo. Tal cual. Pero bueno, después, ahora, ¿cuál es el problema de Néstor? Bueno, no se pusieron ni media pila en todo lo que es competitividad no precio y en un montón de cuestiones, ¿no? De fomento y de financiamiento, especialmente a los sectores. El vice acá sigue siendo un banquito de cuarta, ¿eh? Nada que ver con el vende brasileño. Entonces, bueno, necesita prefinanciar, financiar las exportaciones, necesita financiamiento para ampliación de capacidad instalada industrial, necesita, o sea, meter mucha pila de logística. O sea, somos un país
ultra lejano, marginal, o sea, no podés no tener eficiencia en la logística y, y en la cuestión energética. O sea, ¿cómo que te cortan el gas, la luz? O sea, que tenés problemas con... No, imposible. ¿Cómo que no tenés la cuestión de naviera también? Yo qué sé. Te gana Paraguay. O sea, en la hidrovía te gana Paraguay. Con el apoyo norteamericano. Pero, o sea, hay un dumping asqueroso el paraguayo, directamente. Bueno, y de vuelta, bueno, ahí de vuelta volvemos a la cuestión Mercosur. De vuelta volvemos a la cuestión Mercosur. ¿Cómo es la cuestión? O sea, tenemos que bancar a todos los vecinos y resulta que después te mojan la oreja con una barcacera. No, pará. Acá tengo, no sé, 500.000 paraguayos, 300.000 uruguayos. O sea, y vos le pedí una cosa al gobierno uruguayo y te escupen la cara, más o menos. Nah, no puede ser. Inviable. Con cuestiones concretas estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de Uruguay con Malvinas, con la cuestión de la offshorización y la triangulación y los precios de transferencia, o sea, la facilitación de elevación, Uruguay. Y Paraguay, el contrabando hasta. O sea, no puede ser, no puede ser. Si le pegan algo, te volás. Y encima se calientan y te insultan. Pará, ¿cómo es? Bueno, entonces también ahí hay mucho para hacer, muchísimo para hacer, me parece. Muchísimo para hacer. Eh, bueno, no sé, ¿alguna pregunta, dudas, comentarios? Tengo una consulta. Sí, dale. En la parte que él dice de que le retocando la parte de los términos de intercambio. La otra vez leía no sé, un hilo de Twitter de un economista de la UBA, creo que Nicolás, lo lees, no me acuerdo, que él analiza y dice, Perdón, la crítica de la pele era que no había sabido de nada el tipo de cambio real alto y que en realidad todo fue precio internacional, o sea, término de intercambio, y por lo tanto fue nada más que para acumular reserva y pagar, no sé, fortalecer el pago de deuda. Ojo, no es menor la cuestión del superávit fiscal de Néstor, no tener que pagar deuda. Defaulteaste y lo mandaste a todo a 10, 20 años, ¿no? Entonces, eso también te da con mínimo 3, 4 puntos de PBI. De PBI, sí, no, de gasto público nacional. Y hasta más, te diría, ¿no? De que te estás ahorrando y lo puedes usar en otra cosa o en mostrar superávit fiscal. sí, incluso lo mismo va como repensándolo de él, porque el economista cuando analiza dice, che, fíjense que en el 2005, 2006, 2007 teníamos términos de intercambio, si bien es la relación de precio de expo, teníamos precio importacional, que dice, y el tipo de cambio real te permitió incluso aumentar las expo. Y en el 2014 tenías mejores términos de intercambio incluso que en el 2007, con un tipo de cambio rebajo, el móvil está caro. No, mal. Sí, es que no es así. Por eso, solamente se ven los precios de expo, nunca analizan los de IPO. Yo en mi trabajo analizaba al gobierno de Macri, Cristina los dos y Néstor primero, y los peores términos de intercambio, el gobierno de Néstor. Los peores de todo el periodo de eso, ¿no? De hecho, los mejores son con Cristina 2015. 2011, 12. Sí, sobre todo, sí. Sí, 12, 12. Ahora, Roberto, no debería estar muy bueno. Poco menos. Sí, también. Sí, 21, 22. Ah, Muy buenos términos de intercambio. Y aún así era muy descendían a mínimos. Sí, sí. Histórico. No, y ves también la cantidad de empresas exportadoras. Pero a mí me queda una duda igual con ese argumento. O sea, ¿cómo sigue el argumento? Te dicen, no es eso, es viento de cola. ¿Por qué? O sea, ¿cómo justificás esa posición? Porque es solo una anunciación, ¿sí? O sea, no, ¿por qué es esto? Bueno, demostrame que es eso. ¿Por qué decir que es eso? O sea, ¿te dicen algo más o te dicen, pues solamente la iba que... por el lado de que quizás en el análisis no había analizado los términos de cambio, básicamente. Era un supuesto. Estaban dentro del trabajo, pero no lo analizaban específicamente. Y básicamente lo que la crítica iba por el lado de que, esto no fue
tan importante desde el rol de la política, que yo política económica. Creo que va por ese lado, más que nada. Digo, vos estás poniendo datos. Subestimar. ¿Te lo constatan con datos o qué? Porque si vos decís, esa enunciación no es el modelo, es el viento de cola, tenés que demostrarlo con un argumento empírico. Y no, en ese momento fue Si más eso era un voluntario. argumento lógico, No, que subieron los términos de cambio lo sabe más o menos todo el mundo, entonces se agarran un poco de eso. Que ese argumento puede estar bastante bien para los productos primarios y las MOI, y las MOA, perdón, pero para las MOI imposible. pero además él hace el análisis de la evolución de los términos de cambio y eso, el argumento que lo retruca no es cierto. Porque él le dice, bueno, los términos de cambio no fueron estos, no es un viento de cola. No, pero los términos de cambio subieron y ahí sería el viento de cola. Subieron, pero eran peores que los otros periodos, digamos. Claro, ese argumento. Ah, sí. Sí, bueno, pero él mismo dice en el laburo que claramente hay un retraso cambiario fuerte a partir del 2011, 12, entonces, bueno, sí, tenés buenos términos de cambio, pero tenés tan retrasado el tipo de cambio que por eso te va mal en el Sí, sector el externo. descenso de exportaciones en 4 años de descenso de ese gobierno argentino. Aún con los mejores términos de cambio De la historia. Por eso, por eso digo, ahí cae el argumento del viento de cola, porque estaban las condiciones y el viento de cola no funcionaba, digamos, por sí solo. Ahí, bueno, estábamos muy corto tiempo, pero bueno, ahí él nos saltó con la cuestión de las MOI, básicamente. Porque vos ahí tenés que justificar la cuestión, la validez del modelo tipo cambio real alto con la evolución exportadora MOI. Ahí es donde pega el tipo de cambio real alto, ¿no? Que podés exportar, tener una buena performance en exportación de bien industrial. Lo otro, bueno, sí. Es más, inclusive hasta con revolución, perdón, con aumento de frontera agrícola también. Sí, va a exportar más. Entonces, ahí tampoco entraría el tipo de cambio real alto. Tumbo 100.000 hectáreas de bosque, exporto más y ¿qué tiene que ver el tipo? No tiene nada que ver el tipo de cambio real alto. Una cosa por ahí, para agregar a lo que preguntaba recién Ezequiel, que yo recientemente estaba leyendo un trabajo de unos compañeros para economía agropecuaria que analizan justamente los términos de cambio y una de las estimaciones de ellos era que el precio promedio más o menos de las exportaciones, para los productos principales de exportación, desde 2000, creo que era 2002 hasta el 2012, crecieron en promedio creo que un 138%, mientras que las exportaciones, acá pasa lo que dijo también aumentaron fuertemente, pero con mucho menos que te daba hasta un 48%. Sí. Bueno, por eso los alemanes nos cargaban de que el kilo de Audi valía lo mismo que el kilo de carne argentina. Sí, la cuestión no es que no estaban en ascenso, sino que no eran tan altos como los periodos. Creo que iba por ahí la cuestión. Bueno, nada, eso es un detalle y además fácilmente rebatible en ese sentido. Esta crítica es una de las grandes éxitos, digamos, que tiene los dos, la crítica ese periodo, no tiene mucho sustento. No tiene un sustento, pero no, la cuestión es por qué no hay una mínima banca de eso. Eso es lo raro. O sea, ¿por qué la ortodoxia se aferra tanto? Vende tipo de cambio real de equilibrio y en la práctica es tipo de cambio real atrasado o recontratrasado a la hora de ejecutar. Bueno, claramente ahí hay interés financiero sí, o de multinacionales para girar utilidades, yo qué sé, habría que ver. Pero bueno, y es más, Roque Fernández siempre ha tildado esto, otros también, pero especialmente Roque Fernández acá en el cabotaje argentino, de neomercantilismo, ¿no? Siempre está la crítica y hay un paper ahí con la hija de Roque Fernández de neomercantilismo. Se critica mucho esto. Por la cuestión de la acumulación de reservas, ¿no? De la esterilización, la acumulación de reservas, que bueno, pero está probado que es ultra necesario para un país periférico. Sí, es la exportación que le hacen siempre a China. A China y así,
a los otros. A Brasil también se la puede hacer, si querés. A Brasil también. Como ejemplo de éxito, las cosas las hacen lo mismo que vemos todos los mundos. Sí, obviamente. Sí, 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 sí. Y de hecho, la India en estos últimos 2 años también está vendiendo bonos del Tesoro norteamericano y está comprando oro. O sea, además está la cuestión geopolítica. ¿No? O sea, no solamente gran cantidad de reservas internacionales, sino además oro, ni siquiera divisas, ¿no? Moneda extranjera. Pero bueno, sí, es una cuestión, ¿no? También un poco a tener en cuenta. Pero bueno, después queda un poco la micro, de llevar a la micro todo esto. Y tener en claro también la cuestión institucional jurídica de cómo asegurarse el canal inversor de los privados, la no fuga de divisa y una distribución del ingreso adecuada. Sí. Ahí hay un tema. Creo que hay una pregunta. Sí. Ah, sí, perdón. Cuando uno se plantea como objetivo fijar un tipo de cambio real alto y una devaluación, en un país como Argentina que tiene históricamente un paso fruto tan alto, ¿no? ¿Cómo uno puede escapar de la lógica regresiva de decir, bueno, devalúo, se transfiere a precio, entonces cambio de valor de nuevo y se vuelve a transferir a precio? O sea, ¿cómo uno puede asegurar una Y devaluación? por eso es la cuestión del overshooting. Y por eso la cuestión de tener la flexibilidad del mercado, ¿no? Porque si vos devaluás y asegurás ese tipo de cambio más alto, o sea, lo asegurás por un cierto tiempo, pero sería tiempo al pasaje de precio. No, bueno, pero el tema el pasaje de precio va a estar no va a estar, perdón, no va a estar en la medida que puedas dominar la cuestión salarial. Ahí es, más de la mitad del tema es ese. ¿Se entiende? Por eso Rodrigazo no funcionó. O sea, ¿por qué funcionan los Rodrigazos post dictadura? En algún punto, más o menos. O por lo menos nadie se escandaliza. Y todos se escandalizan del Rodrigazo original. ¿No? En algún punto. Porque no funcionó porque los sindicatos eran muy fuertes y dijeron, no, o sea, olvídate. Y el sector externo crujía. O sea, no podíamos exportar ni una bicicleta. Nada. En el 75. ¿Se entiende? Y post-2011 puede hacer un Rodrigazo por año que nadie te va a decir nada. ¿O no? Lo estamos viendo. Lo vimos con Milei. ¿Ustedes creen que se va a quedar en 1450 el tipo de cambio? En 1430. Bueno, ahí está un poco la cuestión. Así todo, pequeños ajustes de tipo de cambio difícilmente funcionan, como ajustes de tasa de interés para inflaciones altas tampoco sirven. Casi que lo pondría en cuestiones similares, ¿no? El inflation targeting para inflaciones mayores a, no sé, a 30, 40% anual, va perdiendo eficacia, pero fuertemente. Bueno, lo mismo, pequeños ajustes de tipo de cambio, o en todo caso te quedás con la visión del tipo de cambio de equilibrio. Hoy capaz que con 1700 nivela la cuenta corriente, no sé, habría que ver, en la medida que no hay aumentos salariales, ¿no? Ahí sería como un tipo de cambio de equilibrio, más o menos. ¿Alcanza para que la industria exporte? No, ni a palo. ¿Qué te dice Curia? 2.500, 3.000. Olvídate, 1.700 no es nada. Por ahí va un poco la cuestión. ¿Eh?
Eh, pero bueno, una visión un poquito de tipo de cambio real de equilibrio es la de Chile. Mantiene el tipo de cambio real de equilibrio, Chile. Entonces nunca se le disparan las importaciones fuertemente y mantiene una relativa competitividad exportadora, especialmente en los productos que no son cobre. O sea que ahí hay una visión de mantener el tipo de cambio real en el tiempo. ¿Eh? No llega a ser la visión de, como no tienen industria ni le interesa, bueno, no llega a ser la visión esta de bien estructuralista, Curia, Bresser Pereira, o asiática, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, damos por cerrado. Damos No sé, por- un aplauso.